A todos, mi nombre es Milton Giovanni Atauchi, soy estudiante de la carrera de Ciencias Experimentales de séptimo ciclo y seguiremos con el último tema referente a los fundamentos de bioquímica, el mismo que es los fundamentos evolutivos. Ya. Los grandes procesos que se han producido en bioquímica y en biología molecular durante las décadas transcurridas desde que Theodosius Dobzhansky hizo esta contundente generalización, han confirmado su validez. Él dijo que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. El alto grado de similitud entre las vías metabólicas y las secuencias génicas de organismos es un robusto argumento a favor de la hipótesis de que todos los organismos modernos descienden de un progenitor evolutivo común a través de una larga serie de pequeños cambios. Estos pequeños cambios los llamamos mutaciones, los mismos que conferían en cada caso una ventaja selectiva a un organismo dado en un nicho ecológico concreto. Los cambios en las instrucciones hereditarias hacen posible la evolución. A pesar de la fidelidad casi perfecta de la replicación genética, ciertos errores muy poco frecuentes que no han sido reparados durante la replicación del ADN producen variaciones en las secuencias nucleotídicas del ADN, dando lugar a mutaciones. Estas mutaciones producen cambios en las instrucciones para algunos de los componentes celulares. Una reparación incorrecta de una lesión en una de las cadenas de ADN tiene el mismo efecto. Las mutaciones del ADN que se transmiten a los descendientes, es decir, mutaciones en las células reproductoras, pueden ser dañinas o incluso letales para el nuevo organismo. Sin embargo, también las mutaciones pueden dar lugar en ocasiones a un organismo mejorado, preparado para sobrevivir en su entorno. El enzima mutante podría en este caso haber adquirido una especificidad ligeramente diferente que lo conviene incapaz de utilizar ciertos compuestos que la célula era incapaz de metabolizar antes de producirse la mutación, sin una población de células se encontrase en un entorno en el que este compuesto fuera el único o el más abundante de los nutrientes disponibles. La célula mutante tendría ventajas selectivas sobre las otras células no mutantes. Compuestos orgánicos, entre los que se incluyen las biomoléculas básicas tales como los aminoácidos y los glúcidos, se encuentran presentes únicamente en muy pequeñas cantidades en la corteza terrestre, el mar y la atmósfera. Aquí surge la pregunta: ¿cómo adquirieron los primeros organismos vivos subsidiarios estructurales orgánicos característicos? Existe una hipótesis que sostiene que estos compuestos se crearon como una consecuencia de la acción de poderosas fuerzas atmosféricas, radiación ultravioleta, relámpagos o erupciones volcánicas. Todo esto se dio sobre los gases existentes en la atmósfera prebiótica de la Tierra y sobre los compuestos inorgánicos disueltos en los respiradores hidrotérmicos de los fondos oceánicos. Esta hipótesis fue puesta a prueba en un experimento clásico sobre el origen abiótico de las biomoléculas orgánicas y fue realizada en 1953 por Stanley Miller. Para esto Miller utilizó un aparato de descargas eléctricas. Después de someter el contenido gaseoso del sistema a descargas eléctricas, recogió los productos de condensación. Entre sus productos encontraron biomoléculas tales como los aminoácidos. Los primeros genes y catalizadores podrían haber sido moléculas de ARN o precursoras relacionadas. En los organismos modernos, los ácidos nucleicos codifican la información genética que se especifica la estructura de las enzimas, mientras que las enzimas poseen la capacidad de catalizar los procesos de replicación y preparación de los ácidos nucleicos.
La mutua dependencia de estas dos clases de biomoléculas hacen que surja una duda desconcertante. ¿Quién apareció primero, el ADN o las proteínas? La respuesta podría bien ser que ambas aparecieron al mismo tiempo y que el ARN les precedió a los dos. El descubrimiento de que las moléculas de ARN pueden actuar como catalizadores de su propio proceso de formación sugiere que el ARN o una molécula similar pudo haber sido a la vez el primer gen y el primer catalizador. De acuerdo a este concepto, una de las primeras etapas de la evolución biológica habría sido la formación al azar en la sopa primordial de una molécula de ARN capacitada para catalizar la formación de otras moléculas de ARN con las mismas secuencias. Una molécula de ARN autorreplicante y autoperpetuante. La evolución biológica empezó hace más de 3.500 millones de años. Como sabemos, la Tierra se formó aproximadamente hace 4.600 millones de años, pero las primeras pruebas concluyentes de la existencia de la vida es hace más de unos 3.500 millones de años. En algún lugar de la Tierra y durante los primeros miles de millones de años apareció el primer organismo simple capaz de replicar su propia estructura a partir de un molde. Fue el primer material genético. Las primeras células podían haber utilizado combustibles inorgánicos, es decir, que aprovecharon la atmósfera, aunque carente de oxígeno. Habían otros materiales y probablemente obtuvieron la energía combustibles inorgánicos, tales como el sulfuro ferroso o otros compuestos derivados del azufre, que proporcionaban energía suficiente para promover la síntesis del ATP y compuestos similares. Los compuestos orgánicos estas células requerían podían haber aparecido como consecuencia de la acción no biológica de tormentas eléctricas o de calor debido a la actividad volcánica, o como se sabe, bajo respiradores hidrotérmicos dentro del océano. La anatomía molecular revela relaciones evolutivas. Es decir, que los bioquímicos disponen actualmente de una creciente y un enorme repertorio de datos sobre la anatomía molecular de las células, con que analizan las relaciones evolutivas y reafinan la teoría de la evolución. Como podemos ver en la imagen, tenemos un eucariota anaeróbico en el cual tenía núcleo. El metabolismo anaeróbico era insuficiente, los combustibles no se oxidaban completamente, pero al pasar el proceso de la evolución, una bacteria aeróbica queda atrapada en un eucariota ancestral y se multiplica en su interior, dando paso a la aparición de las mitocondrias, siendo esta ya una eucariota aeróbica. Luego esta da origen a las eucariotas no fotosintéticas y bien al eucarioto fotosintético. Con el tiempo algunos genes cianobacterianos migran hacia el núcleo y los simbiontes se convierten en plastos.